la primera carta a Corintios. Es una carta que escribe el apóstol San Pablo. Y vamos a ir al capítulo 10, verso 1 en adelante. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 1 en adelante. Hoy quiero hablar un poquito acerca de aquellos pecados que nos detienen, que nos paralizan y que nos obstaculizan en el propósito de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice: tus pecados han hecho separación entre ti y entre mí. Si hay algo que divide o hay algo que separa a Dios de nosotros, es nuestro pecado, pero sobre todo el pecado no confesado o el pecado no arrepentido en la persona, ¿sí? Sabemos eso, amén. Eso dice la palabra, nuestros pecados. Por eso es importante venir a Cristo. Y aquí tenemos una historia que Pablo le recuerda a los hermanos que están en Corintios. Recuerden que la iglesia de Corintio era una iglesia gentil, era una iglesia donde había judíos, pero mayormente los miembros eran gentiles. Pero ahí Pablo está hablándole a muchos judíos que se estaban convirtiendo y que ya habían conocido la palabra. Miren lo que dice el verso 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, 1 Corintios 10, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoren, note usted la palabra, que ignoren que nuestros padres, hablando de los antepasados hebreos, todos estuvieron bajo la nube en el desierto y todos pasaron, ¿qué? Todos pasaron el mar. ¿Alguien se acuerda cuando fue la salida de Egipto, verdad? Y que Faraón los persiguió y que el pueblo pasó en seco y los carros de Faraón todos fueron, pues ya sabes qué, ¿no? Fueron ahogados, ¿no? Entonces Pablo les dice: nuestros padres vieron milagros sobrenaturales, una nube durante todo el día con un calor abrasador, y fíjate cómo era Dios, les tenía clima en medio del desierto. ¿Te puedes imaginar a Dios así? Les tenía, dice que una nube, ¿sí estás conmigo? Dice, todos estuvieron bajo la nube. Nadie se pudo haber quejado de la protección de Dios. Y ya sabe usted que en la noche había una columna de fuego que le servía como calefacción, porque en el desierto, en el Medio Oriente, las temperaturas son extremas. O hace mucho calor o hace mucho frío. Entonces Dios era tan bueno con ellos que los cubría de día del sol y los cubría del frío en la noche. Pero además dice la palabra que todos pasaron el mar, ninguno se quedó. Yo creo que hasta el último chivito, si acaso lo llevaban, el becerrito, no sé si lo llevarían. La cosa es que la gente sí pasó, no se quedó ninguno, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Dios decidió salvar a su pueblo, a todo su pueblo. ¿Alguien dice amén a eso? Y luego dice, y todos en Moisés, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y, o sea, ahí, dice, Dios los bautizó en una manera espiritual bajo la nube y bajo el mar. Amén. Por eso es que todos los que conocemos a Cristo necesitamos bautizarnos. Usted que cree en Cristo tiene que bautizarse. Usted no puede postergar la decisión de bautizarse. ¿Por qué me tengo que bautizar, pastor? Porque el Señor Jesús lo manda. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús dijo en Mateo 28, no lo busque, pero en Mateo 28 dice: vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, haciendo discípulos a todas las naciones. Pero la encomienda de Cristo es bautizarse. Es más, el primer mensaje de Cristo ese fue: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados. Un mensaje de arrepentimiento. Entonces, cuando estamos en Cristo, necesitamos bautizarnos. Amén. Versículo número 3. Y todos, todavía no estoy predicando, todavía no estoy predicando. Estoy nomás así como que leyendo la Biblia y dándote ahí una explicación para que más o menos agarres la onda. Versículo 3. Y todos comieron del mismo alimento que Note usted lo que dice, alimento espiritual, porque quien les predicaba era Moisés. El guía, el pastor, el profeta era Moisés. Y Moisés
Todos los días, mañana y tarde, les predicaba y les hablaba la palabra. Y ellos veían sus maravillas, ellos veían su gloria, ellos veían su presencia. Imagínate cuando cayó el maná del cielo, imagínate cuando les llovieron codornices. ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? Sí, si no lo ha leído, pues te estás perdiendo cosas maravillosas. Nada más imagínate tú, cuando ellos se cansaron y dijeron: Señor, nos sacaste para comer puro pan y agua aquí, allá comíamos pescado, allá comíamos melones, pepinos, ensalada de frutas y verduras. Así dice la Biblia, ¿eh? Allá comíamos el pescado condimentado, el pescado asado, la carne asada, y nos traes a puro pan y agua aquí en el desierto. Y dice que murmuraron, se quejaron, y Dios dijo: Moisés, les voy a dar carne, pero no quiero que coman de más, no más lo que es natural, porque el que coma de más, el que agarre carne de más se va a engusanar en su casa. Así que les dio hasta por las narices, dice la Biblia. ¿Sí me estás entendiendo? Ellos vieron muchas cosas, vieron milagros, vieron prodigios, vieron señales. Y cualquiera de nosotros puede decir esto. Hay ocasiones que tú dices: si yo viera un paralítico que se levanta, mi vecino paralítico, si yo viera que ese paralítico se levanta, yo me hago santo. No sé si mormón, ¿verdad? De los santos de los últimos días. Buenos días. Algunas veces tú dices: si yo veo a fulano sanar de cáncer porque está sufriendo, porque es tan buena persona, y si yo veo que Dios sana ese de cáncer, yo me entrego a Cristo. Y te digo una cosa: Dios ha hecho muchos milagros y la gente no se ha entregado a Cristo. ¿Sabes qué dice la gente? Si yo viera que un muerto se levanta y se resucita, y yo nunca he visto que un muerto se resucite. Yo te voy a decir una cosa: ni aunque un muerto se resucite, la gente va a creer en Dios. Porque este pueblo de Israel, este pueblo pasó el mar. ¿Sí sabes lo que estoy hablando? Pasó el mar en seco. Vio que caía comida del cielo. Les dio agua en el desierto cuando pidieron agua y no había agua porque es difícil en el desierto. Y Dios le dijo: Moisés, ahí está la roca, háblale, pero no le pegues. Pero Moisés le pegó. Pero de la roca salió el agua, y la Biblia dice que la roca era Cristo, mis amados hermanos. Entonces les dio agua, les dio comida, los alimentó. Y dice la Biblia: durante todo el tiempo que te traje en el desierto, nunca envejecieron tus vestidos. Tu ropa nunca se envejeció, ni tuviste necesidad de calzado. Quiere decir que conforme, imagínate, ellos iban creciendo, el zapato iba... Está raro. Pastor, ¿será eso? Pues si la Biblia lo dice, yo lo creo. Porque si la Biblia dice que el pez se tragó a Jonás, yo creo lo que la Biblia dice. Porque Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló la palabra y la palabra se cumple. Amén. Amén o no amén, iglesia. Entonces este pueblo vio cosas, repito, milagros, prodigios, señales, vio cosas super mega extraordinarias, que cualquiera diría: si yo hubiera visto nada más que cayera carne del cielo y cómo alimentó a la gente, yo con esto no me aparto de Dios. No, hermano, no digas eso. No digas eso, por favor. Porque Dios sigue haciendo milagros, y el hombre a veces su corazón lo hace engañoso, o más bien se engaña a sí mismo y se desvía del camino del Señor. ¿Quién dice amén? Versículo que sigue: comieron todos del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida. ¿Qué? La misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Esa agua que brotaba de Moisés no solamente era un agua natural, pero era un símbolo de Cristo, porque dice que la roca era Cristo. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo Testamento. La roca Cristo, la nube Cristo, el agua Cristo. ¿Estás aquí conmigo? El maná que descendió del cielo es Cristo. Todo representa a Cristo, todo habla de Cristo. Ellos vivieron lo mismo que nosotros estamos viviendo. ¿Quién dice amén? Digo, porque ahora nosotros tenemos a Cristo, el pan que descendió del cielo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Amén o no amén? ¿Quién dice amén en esta hora? Ahora, versículo 5. Pero de los más de ellos, versículo 5, pero de los más de ellos, no sé si estás leyendo, pero los más de ellos no se agradó Dios. O sea, pero de muchos de ellos no se agradó. Por lo cual, fíjate,
¿Por qué dice la Biblia que Dios no se agradó de ellos? Algo hicieron. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hicieron. Vamos a ver qué es lo que hicieron por lo cual Dios no se agradó de ellos. Por lo cual, dice el versículo 5, quedaron postrados. O sea, murieron en el desierto. Algunos se los tragó la serpiente, a otros se abrió la tierra por murmurar contra Moisés. Imagínate cuando el pueblo... Es tremendo eso. No te me quedes viendo triste. Versículo 6. Pero estas cosas, y esto es lo que me gusta a mí. Pero estas cosas, versículo 6, sucedieron con el único propósito de ser ejemplo. ¿Para quién? Dice, esto que les pasó a ellos es un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y luego dice el versículo 7, ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjate lo que está aquí diciendo. Se levantó a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia, como algunos de ellos, como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar? Porque cuando estaban haciendo el becerro de oro y los becerros de oro, empezaron a actuar y empezaron a hacer las cosas como que si nunca hubieran conocido a Dios. Comieron de los ídolos, bebieron de la bebida de los ídolos, hicieron danzas con panderos a los ídolos. Por eso es que Moisés, cuando baja del Sinaí, ¿qué hace con las tablas de la ley? Por favor, ¿qué hace con las tablas de la ley? ¿Por qué Moisés rompe? Porque Moisés se sintió indignado. Dice, no es posible. Los acabo de dejar abajo, saliendo de la esclavitud, sacándolos Dios con mano poderosa y fuerte, destruyendo los dioses de los egipcios, y vengo a recibir una instrucción de Dios, y en lo que yo me quito de ustedes, ustedes viven como que si no conocieran a Dios. Empezaron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Y cuando habla de jugar, habla de danzar en sus lascivias, en sus concupiscencias, en lo que estaban acostumbrados a hacer, porque estuvieron de esclavos 400 años en Egipto. Es increíble, 400 años en Egipto. Dicen los psicólogos que una persona, después de hacer las cosas con disciplina, después de 21 días, se forma un hábito. Los hábitos se forman después de 21 días. Aquí son 400 años. Quiero que asimiles el tiempo en el que la ideología, la mentalidad de ellos era ídolos. Es más, las plagas que cayeron era la destrucción de los ídolos, porque los egipcios creían en las ranas, creían en los piojos, creían en los caballos, creían en todo. Así que cada plaga que cayó para destruir un ídolo de los egipcios era eso, una imagen. Pero eso no les fue suficiente, porque ellos habían visto el poder de Dios, habían visto la magnificencia de Dios, y ahora, mientras Moisés se había quitado de ellos, estaban bebiendo, estaban comiendo y estaban siendo idólatras. Escúchenme lo que digo. Y dice que se pusieron ¿a qué? A jugar. ¿Y por qué usa la palabra Pablo jugar? Jugar con las cosas de Dios. Como mucha gente a veces así es. Perdónenme lo que yo le digo. Todavía no estoy predicando. Vamos a empezar hoy. Y luego dice el versículo 8, ni forniquemos, ¿qué? Ni forniquemos como algunos de ¿qué? Y cayeron en un día. Dice, ni forniquemos. Amén. Y luego dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron con las serpientes. Ni qué, versículo 10. Ni murmuren. ¿Alguien alguna vez ha murmurado? No me diga que no. Murmurar está muy asociado a chismear, a quejarse. No, que el pastor Jaime, no, que la pastora, no, que el hermano, no, que la hermana, no, que el vecino, no. Murmuramos de todo.
del compañero de trabajo, del vecino. Murmuramos y murmuramos y murmuramos. Y luego dice el versículo 11, y estas cosas, otra vez, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ahí ¿para qué? Para amonestarnos, para exhortarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Todo esto que acabo de leer es la historia que vivió el pueblo de Israel en Egipto y que ahora Pablo les estaba predicando a los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque muchos estaban regresando al mundo. Muchos se les había olvidado la salvación y la gracia con la que una vez disfrutaron de las bendiciones del Señor. No es posible que alguien que ha experimentado a Cristo en el corazón, que ha visto tantas bendiciones, la salvación de tu hijo, una sanidad de una enfermedad, es para vivir eternamente agradecidos con Dios, es para estar a los pies de Cristo constantemente, porque nos rescató el matrimonio, porque nos sanó de una enfermedad, porque me libró de la muerte, porque me dio trabajo, porque por tantas cosas que Dios hace, es para que nosotros estuviésemos más obedientes, más temerosos de las cosas de Dios. Pero la respuesta a esto es que muchas veces a la gente todo eso como que le pasa, perdóname lo que voy a decir, como que le pasa por arriba, como que se olvida tan fácilmente de lo que Dios hace. ¿Sí me estás escuchando, pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque muchos cristianos están regresando al mundo y están haciendo lo que el mundo hace. Y a veces no hay mucha diferencia en eso. Perdóneme, buenos días, hermanos. Pastor, ¿no le dieron de almorzar en este día? No, almorcé bien rico. Ahora sí almorcé, fíjese. Pero me quedó un huequito. ¿Qué dragón es usted, pastor? Es mi único deleite, hermanos. Comer. No estoy enojado. Quiero que entiendas algo. Muchos cristianos están regresando al mundo y están haciendo lo que el mundo hace. Conozco a muchos cristianos que en el silencio del corazón anhelan estar en el mundo. Se reprimen cuando desean estar en el mundo. Conozco. ¿Quieren que hable o calle para siempre? Escuchen lo que digo. Conozco a muchos cristianos que a veces viajan de una ciudad a otra solo para ir a emborracharse con amistades, porque en la ciudad donde viven no pueden. Conozco muchos cristianos que se van a Las Vegas, la ciudad del pecado, digo, los que tienen billete y visa, y allá le dan vuelo a la vida. Claro que no suben a las redes sociales momentáneamente, o tan inteligentemente no suben donde ellos están bien happy birthday to you. Estoy hablando de cristianos que les da igual, o que les parece bien, o que les parece normal, o que incluso hacen su propia teología y su propia filosofía. Yo no pienso que esto sea malo, yo no pienso que Dios me vaya a castigar por esto, yo no pienso que... O sea, no se trata de lo que tú piensas, se trata de lo que dice aquí Dios. Porque si se tratara de lo que tú piensas, no, pues cada quien tenga su Biblia y cada quien tenga su Dios. Se trata de lo que Dios dice aquí en su palabra. Entonces, el punto es que dice aquí que se han escrito para amonestarnos a nosotros, para exhortarnos a nosotros, para reprendernos a nosotros. Y como dije, hay muchos cristianos que justifican sus acciones pecaminosas. Las justifican, ¿verdad? Esas acciones, esas actitudes pecaminosas con sus ideas, con sus pensamientos. No me va a pasar nada, no estoy haciendo nada malo. Pero lo que ellos no saben es que están deteniendo el potencial de Dios para su vida y están deteniendo las bendiciones de Dios para sus vidas. Ahora, ¿cuál es el problema, Pastor Jaime? ¿Cuál es el problema con eso? Ok, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, yo me puedo congregar, yo puedo ir a hacer... Sí, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero ¿cuál es el problema? El problema es que luego tú te quejas porque tu hijo no se convierte, porque tu hijo tiene problemas en su matrimonio. El problema es que luego tú estás llorando para resolver situaciones de tu familia, de tus hijos, de lo que sea, y tú cuestionas a Dios, Dios, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no te ayuda?
Porque tu corazón no está tomando en cuenta el consejo de Dios. Y peor aún, tus hijos a veces no se convierten porque no te ven definido a ti. ¿Qué significa eso, pastor? Pues que no te ven firme en las cosas de Dios. Porque de pronto perdóname lo que estoy hablando, te lo digo de corazón, ¿verdad? Te lo digo con amor y te lo digo en la paz de Cristo. De pronto tú estás en una reunión social y pues tú estás tomando, pues una no es ninguna, dos apenas es una y tres pues ya me encarrilé. Entonces tus hijos dicen, pues mi mamá, mi papá toman y pues no pasa nada, yo los di con una cerveza, pues no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, pues deja que no pase nada. Pero al rato que a ti te caiga el 20 y al rato que a ti se te revele la salvación de Cristo en el corazón, entonces tú vas a entender, ay Señor, tantas cosas, Padre, perdóname. Sí, a veces es demasiado tarde, a veces no. Ese es el problema, que a veces nuestros hijos no se convierten porque nosotros no estamos definidos, no estamos ciertísimos de lo que realmente nosotros queremos con Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Esa es la cuestión, mis amados hermanos. Cuando tú y yo sabemos que hay un solo camino, no hay muchos caminos. Todos los caminos dicen Dios, pero solamente hay uno que lleva a Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, yo le voy a decir algo. Mucha gente dice, es que Dios no me va a dejar de amar. No, Dios nunca te va a dejar de amar, y tienes toda la razón, pero sí vas a limitar a Dios en ayudarte a cumplir su propósito aquí en la tierra. Vas a limitar las bendiciones que Dios tiene para ti. Jamás Dios nos va a dejar de amar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios nos ama, sí, y nos exhorta, y nos reprende, y nos redarguye el Espíritu Santo cuando nosotros estamos disponibles. ¿Quién dice amén? Ahora sí, voy a hablar de los pecados que hizo el pueblo, por lo cual muchos de ellos quedaron en la tierra y no llegaron a la tierra prometida llamada Canaán. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Primero, la codicia. Dice, como algunos de ellos codiciaron. ¿Cuál es el versículo que habla de la codicia? El versículo número primero. Perdón. El versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codicies. El primer pecado, la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es todo aquello que busca mi satisfacción personal sin importar el daño que yo pueda hacerle a mi prójimo u ofender a Dios. Todo lo que sea para mi deseo personal. No me importa nada. Eso es codicia. Y codicia pueden ser muchos aspectos en la vida. Por ejemplo, vamos a hablar de aquellas personas que se dedican a lo malo. Vamos a hablar de la gente de como le llaman, tratas de blancas. Personas, organizaciones que secuestran señoritas, niñas, se las llevan a otro país, las prostituyen. Ellos están haciendo un daño, pero están teniendo un beneficio económico. Eso es codicia, porque la codicia los lleva a hacer eso. ¿Sí me estás entendiendo? Pero también puede hacer otra cosa que puede ser de pronto como una codicia. Por ejemplo, a veces puede ser en el ámbito empresarial, en un negocio, de una persona que está codiciando lo que la otra empresa tiene y se quiere poner al nivel de la otra empresa, pero no en buena onda ni en buena manera, sino que está jugando de una manera mala. ¿Sí me estás entendiendo? Está tratando de tomar ventaja para tener lo mismo o satisfacer algo personalmente. Y es por eso que a veces hay una competencia desleal en todos los ámbitos laborales. O puede ser la codicia de una persona, de un hombre, de una mujer, de lo que sea. O no necesariamente puede ser algo de deseo personal, sexual, sino puede ser una codicia. Por ejemplo, yo quiero tener el cuerpo de aquella persona. Estás codiciando el cuerpo de la persona porque quieres parecerte a la persona, o quieres tener el dinero que tiene la persona, o quieres viajar como la persona viaja, y por dentro de ti estás codiciando ese deseo, lo estás deseando, lo estás queriendo, pero tú sabes que eso no es de Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Sí estás captando lo que estoy hablando? Eso es codicia. Codicia es desear algo para satisfacerme a mí mismo, cualquier cosa que sea. Puede ser viajes, puede ser dinero, pueden ser mujeres, puede ser empresa, puede ser laboralmente. Tú no puedes tener ese deseo en tu corazón. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 6, ni codicien con cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Ellos tenían ese corazón de codicioso. Ahora, versículo que sigue, hablando de la idolatría. Versículo número 7. Ni seas idólatra.
¿qué es idolatría? Idolatría es un sistema de valores que nos hacen minimizar la devoción que tenemos a Dios. Todo aquello que desvía la atención de mi Dios y mi de Salvador Jesucristo, todo aquello que sustituye en el corazón mío a Dios, o sea, cuando yo pongo a alguien más que no es Dios, eso se llama idolatría. Idolatría no solamente son los santos que están en un templo o los santos que cree la gente. Yo conozco gente que idolatra el fútbol. Se tatúan el cuerpo con balones, se tatúan el cuerpo con el nombre de un futbolista internacional. Yo conozco gente que idolatra artistas, yo conozco gente que idolatra su trabajo, son muy idólatras del trabajo. Yo conozco gente que idolatra hasta su dinero. ¿Sabes que hay gente que idolatra su dinero? ¿Sabes que hay gente que prefiere perder su matrimonio por cuestiones de dinero? Buenos días. ¿Sí me están oyendo? Otra vez, ¿qué es idolatría? Todo aquello que sustituye a Dios en mi corazón. Todo aquello que desvía el propósito de mi devoción con Dios y mi adoración al Señor. Y pueden ser, incluso puede ser esposo, puede ser esposa, pueden ser hijos. Yo conocí una hermana, ¿me dejan hablar esta mañana? Estamos hablando, ni sean idólatras como algunos de ellos. Conocí una hermana muy buena hermana, porque hay gente muy buena, y hermanos también hay muy buenos. Y me dolió en mi corazón porque la hermana de pronto empezó a flaquear en su fe, ya no había esa consistencia, ya no estaba asistiendo y realmente cuando alguien ya no asiste a uno le preocupa qué habrá pasado, qué vio, qué está sintiendo, qué problema tiene. Y de pronto nos encontramos a la hermana, esto hace muchos años. Hermana, ¿cómo está? Porque uno siente la ausencia de los hermanos, ¿cierto o no es cierto? ¿Extrañamos a los hermanos? ¿Alguien extraña a los hermanos aquí? ¿Verdad que los extrañamos, no? Y entonces uno como pastor pues siempre tiene esa añoranza por ellos. Y la encontramos y dije, hermana, ¿qué pasó con usted? Qué bueno que la encontramos. Dios nos la puso en nuestro camino. Hermana, ¿nos puede decir qué pasa? ¿Alguna necesidad? ¿Alguna situación? Ay, hermano, es que mi esposo, sabe que mi esposo ahora los domingos se ha puesto mi esposo a que yo me quedo con él a comer barbacoa. Y yo digo, bueno, pues en la tarde me voy al culto. Ay, no, pastor, pero luego me lleva en la tarde a la playa y me lleva y ya no. O sea, ahora el esposo se le había metido a la idea de que cada domingo, justamente, no un domingo, no, ahora cada domingo almorzar y comer y salir y pasear y todo. Y pastor, pues yo le tengo que dar gusto a mi marido. Yo estoy completamente de acuerdo. Mi pregunta era, ¿y cuándo vas a venir a la iglesia? Ya tienes 4 meses, 5 meses que no vienes a la iglesia. Ay, hermano, es que mi marido. Quédese con su marido. Dios la bendiga. Vamos a orar, que Dios le dé sabiduría. Pero yo oro en mi casa. Sí, hermana, está bien. Sí, usted haga lo espiritual en su casa. Pero la Biblia dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarse. Es importante tener la mentoría, la consejería. Es importante que escuches la palabra. Es importante que se cumpla el Salmo 133. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, igualmente en armonía, dice el Señor. Eso es importante. Y entonces la hermana así estuvo. Y de pronto un día la vi, ¿verdad?, llegar, pero no la vi llegar tan bien, porque pues uno conoce sus ovejas, y le miraba una cara triste, unos ojitos tristes, así medios cristalinos, como que acababa de llorar. Al final del culto me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Le dije, sí, hermana, estoy para atenderla, ¿qué le pasa? Y empezó el llanto y empezó las lágrimas. Ay, pastor, estoy arrepentido. ¿Qué pasó, hermana? Ya dígame, no me tenga en coma, en ansias. Dijo, ay, pastor, es que ¿qué le platico? Es que mi marido me acaba de dejar, se acaba de ir con otra. Síguelo atendiendo. No es malo convivir con la familia, no me malinterprete. No es malo que tú 3, 4, hasta 5, 6 veces no vengas a los domingos. Pero ya 3, 4 meses que no te pares. Digo, no sé tu situación, a menos que estés enfermo. Estamos hablando cuando ponemos de ídolo algo. O el que juega fútbol. Es que, pastor, me tocó partido a las 10, pastor. Está bien, vaya. Es que en la final vaya y gane y lo bendigo para que meta goles. Es que estamos en semifinal, en cuartos de final, vaya a los cuartos, vaya a la semifinal, vaya a la final y vaya. Pero venga. Porque a veces los partidos no siempre, y los pueden cambiar de horario. A mí no me digan que no, porque yo fui futbolista profesional. Nomás se le dice al árbitro un poquito más de billete, ¿sabes qué? Cámbiame la hora.
Ay, pastor, ¿está sobornando? No, lo estoy motivando nada más, hermano. Buenos días. Por favor, ¿sí me estás entendiendo? ¿Qué estoy tratando de decir? Que muchas veces nosotros sustituimos nuestra devoción a Dios y ponemos en nuestro corazón a alguien mayor que a Dios, porque eso es lo que estamos demostrando. Pablo dice, no seamos idólatras como ellos, ¿verdad? Como está escrito, dice la palabra del Señor, porque a veces sustituimos nuestra verdadera devoción al Señor por tantas cosas, por el ejercicio, por el deporte, por la esposa, por el dinero, por el trabajo. ¿Cuántas de las veces idolatramos el trabajo? ¿Cuántas de las veces? Es que me cayó chamba, es que estamos en este tiempo, para mí es muy buen tiempo, para mí no, para mí esto, para mí lo otro, yo tengo que aprovechar y que tengo que ser como las hormigas porque tengo que prepararme para el billete. Y yo digo, buenos días. Yo digo, está bien, gana el billete, pero yo no veo tus diezmos, papá. Digo, si estás afanado en el trabajo y si estás metido en el trabajo, pues tiene que ver aquí la bendición. Pastor, no voy a la iglesia, pero ahí están mis diezmos, ore por mis diezmos, pastor. Cansada, llegué y no puedo. Pastor, pues pase a mi casa. Pues yo paso a tu casa a orar y a lo que dice ahí y a recoger tus diezmos. No, si algún hermano tremendo me dijo, pastor, usted debe cargar una terminal aquí. Para los que no van a la iglesia, ahí nomás pásele aquí tu tarjeta, por favor. ¿No? Yo sé que esto va a ser la comidilla de la semana. Yo sé que ahí van a sacarle tela para cortar, ¿no? De por sí el tigre está rayado y pues una raya más al tigre, ¿no? Escúchame lo que te digo. ¿Estás aquí conmigo? Pero a veces tú y yo sustituimos en nuestra adoración a Dios por otras cosas que sí son importantes. El ejercicio es importante, amén. El trabajo es importante, amén. La familia es importante, amén. Pero a veces exageramos nosotros de más. Exageramos, y cuando exageramos nosotros, entonces nuestro corazón empieza a desviarse. Entonces nuestro corazón empieza a enfriar su corazón y a no adorar al Señor. Y el enemigo toma ventaja de nosotros. Por eso yo le digo a los hermanos, me dejan decir algo esta mañana. Yo le digo a la iglesia, no critiquemos al católico. Ay, que usted adora a los santos. Y usted adora al San Jaime, pastor del aire. Usted es San Martín de Porres, usted es Santa Teresita, usted es Santa Carmelita. Usted no ande juzgando a la gente. Usted no ande criticando a ellos que tienen ídolos y que son muy devotos a la idolatría, porque usted es seguro que tiene otros ídolos ahí. Usted, no me están oyendo en esta mañana. Usted es seguro que tendrá alguien ahí. Mire, yo conozco gente que hasta paga tremendamente para irse a las primeras filas del concierto de no sé qué artista, y viajan a Puebla, y viajan a Monterrey, y viajan a Guadalajara, y pagan el avión, y pagan el hotel, y pagan el boleto premier en el primera fila. Quieren estar ahí. Cosas que no hacen por su vida normal o por Dios. ¿Sí me está entendiendo en esta mañana? Entonces, ¿cuál es el punto? Quitar todas esas ídolos que a veces hay en nuestros corazones y hurgar y buscar en nuestro corazón aquello que está sustituyendo a Dios en mi vida, porque no hay nadie más grande y no hay nadie merecedor de la gloria más que nuestro Padre Celestial. Él es el único que recibe la gloria, la honra y la alabanza. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? ¿Amén o no amén? Ahora, siguiente. Codicia, y luego dice idolatría, y luego ¿qué más dice el versículo? Fornicación. Siguiente versículo, por favor, ingeniero. Y luego dice, ni forniques como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni fornicación. ¿Qué significa fornicación? Puede ser tanto espiritual como material. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Puede ser tanto espiritual como material. ¿Qué es fornicación? Fornicación es todo tipo de pecado sexual. Fornicación es todo tipo de pecado sexual. Y para entender esto, ¿qué significa? Tenemos que mirarlo, entenderlo y contextualizarlo conforme a lo que dice Dios en su palabra. La vida en un matrimonio, la vida en una pareja, la vida del hombre con una mujer con un hombre, se tiene que mirar desde la óptica de Dios. No desde la óptica del sociólogo, no desde la óptica del filósofo, no desde la óptica de grupos feministas de liberación, no de ningún tipo de enfoque, sino de Dios, lo que dice en su palabra. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Porque el creador de matrimonio, ¿quién es?
El creador del matrimonio es Dios. ¿Y el creador del sexo quién es? Dios. Dios es el creador de eso. ¿Sí me estás oyendo, iglesia? Entonces, ¿cómo Dios ve eso? Dios dice que los crió, varón y hembra los crió. Hizo a hombre, hizo a mujer. Y la Biblia nos dice a nosotros, por tanto, dejará el hombre a su madre y a su madre, y los dos se unirán y serán una sola. Dice, y se unirá a su mujer. Hoy tenemos un serio problema en la sociedad. Estamos viviendo en los días de Noé, mis amados hermanos. Estamos viviendo exactamente en los días de Noé. El diseño de Dios original es hombre y mujer. Es hombre y mujer, varón y hembra, masculino, femenino. ¿Quién dice amén? Por lo tanto, todo lo que no esté en el orden de Dios se llama fornicación. Por ejemplo, una persona que vive en unión libre, fíjate cómo es la sociedad. La sociedad lo llama unión libre, Dios lo llama fornicación. La sociedad dice, vamos a vivir en unión libre. ¿Sabes que ahora la gente dice, no, pues vamos a vivir y si no nos... Bueno, llegan al colmo, tú en tu casa y yo en mi casa. Somos maridos cuando cenamos, somos maridos cuando viajamos, somos maridos cuando tenemos intimidad, pero ya cuando vamos a dormir ya no somos maridos. Tú en tu casa y yo acá. Buenas noches. Así vive el mundo ahora. El mundo así está. El mundo está ahora, no, ¿para qué nos casamos? Un papel no significa que nos amamos tú y yo. Un papel no determina que nuestro amor es eterno. Un papel no sirve, porque un papel esto y un papel otro sí. Eso es lo que tú dices. Pero las leyes que están aquí en la tierra fueron sacadas de la Biblia. Todas las leyes, los códigos romanos de la ley civil romana fueron puestos en el mundo y los romanos sacaron las leyes de la Biblia. Si usted no lo sabe, en el derecho romano, en todas las universidades, desde Harvard y Cambridge y todas las universidades prestigiosas del mundo y en cualquier parte del mundo se enseña el derecho romano. Todas las leyes que hay en el mundo las inventaron los romanos, no por ellos, sino porque las sacaron de la Biblia. Así que eso de casarse no es del hombre, eso viene de Dios. Por lo tanto, cuando alguien vive en unión libre, está en fornicación. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Casarte con tu esposa. Pero ya tengo 25 años. Yo conozco personas que después de 30 se casaron y al siguiente día se divorciaron y se dejaron. A mí no me ande con ese cuento. Usted se me casa en el nombre de Jesús. Usted se me casa en el nombre de Jesús. Si usted quiere vivir en el orden de Dios, usted tiene que hacer eso, porque nadie lo va a obligar a casarse. Total, si usted llama a su esposa, llama a su esposo y ya tienen hijos hasta con nietos, pues ¿qué le va a impedir? Buenos días. ¿Alguien está aquí conmigo en esta mañana? Yo sé que a veces esto no nos gusta. Ahora, ¿qué más es pecado? Perdóneme el mensaje, pero estoy hablando lo que dice la Biblia. ¿Qué más es pecado? Todo lo que no está de acuerdo a la Escritura respecto a la vida sexual es pecado. Homosexualismo es pecado, lesbianismo es pecado. Toda aberración en contra de lo que Dios ha puesto naturalmente sobre los seres humanos y está distorsionado, se llama pecado. Escuche lo que le digo. ¿Amamos a los homosexuales? ¿Los amamos? Yo tengo muchos amigos, pero yo no comparto su vida. Yo los amo. Yo mismo he orado por muchos de ellos. Hoy son familia, hoy tienen hijos. Nosotros llevamos un retiro espiritual, un hombre que era homosexual, lo llevamos literalmente, así estaba el hombre así. Yo cuando salga de aquí voy a decir, soy una princesa libre. Y yo cuando lo vi, nomás me le quedaba viendo y se reía. Y cuando yo lo veía se ponía bien rojo así, pero yo lo veía con amor, no con odio ni con coraje. Y el Señor lo tocó. Y yo le dije, Dios te va a cambiar. Porque Dios lo tocó, hermanos. Dios es testigo, Dios lo tocó. Él vive en Guanajuato, Dios lo tocó. Dios lo tocó. Dijo, pastor, ¿usted cree que Dios puede hacer un milagro contigo? Y que cuando tú te cases me habla, yo te voy a regalar los anillos. Me habló y se casó. Tiene 2 hijos. Tiene 2 hijos. Porque Dios cambia. Ellos no nacen. Ellos no nacen. Dios no se equivoca. La naturaleza no se equivoca. Pero el hombre tuerce todas las cosas. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Ni forniques, como algunos de ellos fornicaron. ¿Qué es fornicación? Incesto. Incesto es fornicación. Todo aquello que está equivocadamente en el orden de Dios es fornicación. Incesto es pecado. ¿Qué es incesto?
¿Qué es incesto? Cuando un padre o un familiar, ¿sí estoy bien o no? Bueno, lo investiga. Pero eso es fornicación. Fornicación es vivir hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es fornicación. ¿Qué es homosexualismo, lesbianismo? Eso es fornicación. ¿Qué es fornicación? La zoofilia. Tener sexo con animales, tener sexo con muertos. Eso lo habla la Biblia. Si usted no lo ha leído en la Biblia, ahí lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. La Biblia ya lo prevenía todo eso. Todo eso es fornicación. Y todo eso Dios lo juzga. Ni forniques como algunos de ellos fornicaron. Y dice que en un día cayeron 23,000. Hay mucho que hablar de eso, pero no es el tema central. El tema central es aquellas cosas que me atrofian, que me detienen y me paralizan en el proceso de Dios en mi vida. Y si yo quiero ver aterrizada la bendición en mi familia, en mi trabajo, en todas las áreas de mi vida, yo me tengo que ajustar a lo que Dios me demanda, a lo que Dios me enseña. A veces va a ser incómodo, por eso es que la Biblia dice, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Angosto, quiere decir que no estamos cómodos, que vamos ajustados, dice, pero ancho el camino que lleva a la perdición, y es donde todos quieren estar, en el que yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquí, yo hago allá y más allá, porque no quieres reglas, no quieres orden, no quieres disciplina, no quieres rendición de cuentas, no quieres una vida espiritual. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que somos eternos en esta vida. Amados hermanos, somos extranjeros, somos peregrinos, vamos de paso. Lo más precioso y lo más maravilloso es nuestra vida eterna, nuestra salvación. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Usted póngase a pensar, ¿me estás oyendo en esta mañana? Usted póngase a pensar, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿en dónde estarías hoy en este momento? Y si usted me dice, pastor, pues seguro que va a estar en el cielo. Mi segunda pregunta sería, ¿por qué crees que Dios te va a dejar entrar al cielo? Ay, pastor, ya me la pone un poco más difícil. ¿Por qué crees que vas a entrar al cielo? ¿Qué hiciste para entrar al cielo? Que no hay que hacer nada, porque el que hizo la obra es Cristo. Pero sí tenemos que ajustarnos a esa palabra poderosa. A veces no es muy cómodo eso, a veces no es muy amigable lo que Dios enseña, pero es necesario para la salvación de nuestra alma. ¿Sí me estás oyendo? Ahora, siguiente, no solo fornicación, porque no quiero quedarme ahí, no quiero que me miren con una carabina que me quieren apuntar en esta mañana. Fornicación, ¿qué más? Y luego dice, ni tampoco tentemos al Señor. Tentar a Dios. Yo no estoy aquí para condenar a nadie. Yo no estoy aquí para hacer sentir mal a nadie, porque yo no cambio a nadie, yo no salvo a nadie. El que salva es Cristo y el que transforma es Cristo. El que bendice es Cristo. Aún yo solamente soy un portador de la palabra, pero mi deber es enseñarte lo que Dios dice. Amén. Dice, ni tampoco tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué? Por las serpientes. ¿Qué quiere decir tentar? Es exigir que Dios haga algo contra su voluntad, inconsciente o conscientemente. Es exigirle o pedirle a Dios que haga algo en contra de su voluntad. Tú no puedes, o la persona no puede, hacer feliz, ser feliz en un matrimonio destruyendo otro matrimonio. Porque usted no va a decir, pastor, ore para que el hombre que me gusta deje a su mujer. ¿Cómo que voy a orar para que deje a su mujer y se venga contigo? No. Porque estamos en contra de los principios de Dios. Dios no puede violar sus propios principios. Escúchame, por favor. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. O el mismo diablo le dijo a Jesús, aviéntate, al fin que pues él va a mandar a sus ángeles, ¿verdad? Y no te van a pasar nada. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Aun cuando el mismo apóstol Pedro viene y le dice, Señor, no mueras a la cruz. Señor, no vayas a la cruz, Señor, que no te pase. La cruz era necesaria para la salvación de nosotros. No hay salvación sin la muerte de Cristo en la cruz.
Sin Cristo no hay salvación. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Pedro el apóstol dice, Señor, no vayas a la cruz. ¿Y sabes cómo le dice Jesús a Pedro? Quítate de mí. Otra vez, quítate de mí. Le dijo Satanás a Pedro. Oh my God. ¿Cómo es que le dijo Satanás a Pedro? Porque estaba en contra de los principios de Dios, de lo establecido de Dios, porque estaba tentando al Señor. Amados hermanos, no podemos vivir una vida de esa naturaleza, de esa manera, una vida tentando continuamente al Señor en nuestra forma de vida. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Entonces, Él no puede estar en contra de su propia voluntad. Por ejemplo, aquellos hijos rebeldes, por ejemplo. Un ejemplo, voy a dar lo que es tentar al Señor. Aquellos hijos rebeldes que, por ejemplo, ni cuidan a sus padres, ni quieren a sus padres, ni honran a sus padres, pero quieren larga vida y quieren que les vaya bien. Cuando la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y para que en todo lo que hagas te vaya bien. Entonces, Dios no puede ir en contra de esa palabra. Si tú maltratas a tus padres, si tú no honras a tus padres, tú no puedes exigir que te vaya bien y no puedes exigirle a Dios que vayas a vivir días buenos o días largos en tu vida, porque no estás cumpliendo la palabra del Señor. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Alguien entiende lo que hablo? Tentar a Dios es que vaya en contra de su voluntad y en contra de su palabra. Último ejemplo. Tentar a Dios, es decir, usted es un cristiano, una cristiana, soltero o soltera, y usted se quiere casar con un mundano. Usted no puede hacer eso. Lo puede hacer, pero usted está arriesgando su vida espiritual. Porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Es clara la Biblia. Que, pastor, muchos lo han hecho. Bueno, pues que lo hagan. Pero luego ya sabemos lo que sucede y las consecuencias y todo, porque tratamos de hacer derecho lo que es chueco, y lo que es chueco no puede ser así. Escúchame lo que te digo, eso es tentar a Dios. No podemos ir en contra de los principios, en contra de la palabra del Señor. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Ahora, por último, mire, ¿qué más dice aquí la palabra? Ni tampoco murmuréis, dice el Señor en la siguiente palabra. ¿Qué significa murmurar? Murmurar es una confesión negativa de alguien, con dolo, con ventaja y con alevosía y todas las leyes de la premeditación, dijo aquel, o las agravantes de la ley. Otra vez, murmurar es una confesión negativa de alguien con dolo, con saña, con ventaja. Eso es murmurar. Tratar de quitarle el lugar a alguien dañando su imagen, poniendo en mal a una persona con otro para que lo eliminen y tú quedarte en ese lugar. Cambiando el corazón de alguien que tiene una imagen de otra persona para tú meterte en miedo. Por eso Proverbios dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. La murmuración y el chisme son primos hermanos. Hay muchos cristianos, escúchenme lo que voy a hablar, hay muchos cristianos que critican, escúchame, a otras personas. Critican los errores de otros. Y no creas que murmuran, no creas que lo dicen en buena, no, que aquel cayó en pecado, aquel cayó de la gracia. No creas que lo dicen para arrepentir, para orar por el hermano. Lo dicen como con cierto orgullo, cayó de la gracia. No, hermanos, somos soldados del ejército de Cristo. Y donde yo me he dado cuenta que el único ejército que mata a sus soldados es la propia iglesia. Porque en lugar de levantarlos y en lugar de animarlos, en lugar de consolarlos, en lugar de decir, hermanos, sigue adelante, los juzgamos, los criticamos y los menospreciamos. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? Y hemos murmurado de tantas personas, como dije, con dolo, muchas veces con saña, muchas veces con ventaja. Hemos juzgado a esas personas y no nos hemos dado cuenta que nos estamos dañando a nosotros mismos. Y que tal vez nosotros mismos tenemos los mismos pecados o otros pecados que aquella persona a la cual estamos murmurando. ¿Sí me estás escuchando lo que estoy hablando? Imagínate, solamente como un comentario, imagínate de aquellos que critican al pastor y luego de que se queja aquella persona y dice, ¿por qué mis hijos no son salvos? Porque cuando estás en el comedor comiéndote, estás hable y hable, comiéndote tacos. Buenos días. Otra vez.
aquellos que critican al pastor o al liderazgo en la mesa con sus hijos, que no son cristianos, que no son convertidos, con el esposo que apenas viene y está viniendo y tú echas a perder todo ahí porque estás hablando. Y no es que no puedas hablar, es que tienes que tener prudencia para hablar, porque hay un momento oportuno para hablar las cosas. Tenemos que tener cuidado lo que hablamos, porque son bebés espiritual, son personas que están en proceso de gestación. ¿Sí me estás entendiendo? Es como una madre que está embarazada, tiene tantas semanas de embarazo. Hay unos cuidados tremendos, la tecnología es tan maravillosa que hay geriatras, hay pediatras, hay ginecólogos, hay gente que está experta en ese bebé que se está desarrollando y dan muchas recomendaciones. Señora, tenga cuidado porque usted esto, porque usted lo otro, para que el bebé no se venga, para que el bebé crezca sano, coma esto, coma lo otro, no se desvele, no toma aquí, no tome allá, porque están cuidando al bebé. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Entonces, como pueblo de Dios, como hijos de Dios que somos, tenemos que tener cuidado lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, sobre todo en nuestra familia, porque no son salvos, no son cristianos, no tienen a Cristo en el corazón. A duras penas te acompañan, a duras penas vienes y vienes con mucha lucha, porque tus hijos, mamá, usted siempre se va a la iglesia, los domingos queremos estar con usted, venimos desde allá y venimos desde acá y manejamos 3 horas y usted se va y hasta que llegue. Pero usted bien cristiano, ¿verdad? Cristiana. Pues yo me voy porque yo primero a la iglesia. Y sí, vienes a la iglesia y todo, pero llegas, no, el culto estuvo feo. Un mujer, un servidor, el pastor. Y tus hijos te oyen. Mamá, pero a usted le encanta la mala vida. Y el problema no es que hablaste, el problema es que tus hijos se hacen más duros el corazón. El problema es que tus hijos están teniendo armas. No le des armas a ellos, porque con las mismas armas te van a refutar después cuando tú los quieras traer a los pies de Cristo. Y entonces muchas veces, ¿sí me estás entendiendo? Cuando nosotros murmuramos de quien sea, del ministerio, del pastor o de lo que sea, estamos dañando nuestra propia familia y debemos de tener cuidado nosotros, porque eso no bendice, eso no trae bendición para nada. ¿Sí me estás escuchando, iglesia? ¿Cómo dice aquí la palabra en el versículo 10, por favor, joven? Gloria a Dios, ni murmures. Otra vez, ni murmures, como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Perecieron por el destructor. Perecieron por el destructor. Cuando usted murmura, se daña su corazón de usted y daña el corazón de los que le rodean. Daña a las familias, dañas a los amigos, dañas a los hermanos en Cristo. No debe ser así, pueblo de Dios. Debemos de guardar nuestro corazón. A veces es difícil. Siempre a veces van a pasar cosas. A veces va a haber malos entendidos, a veces desaires, a veces malas interpretaciones, a veces va a haber cosas. Pero debemos de ser prudentes. Diga conmigo, debemos de ser prudentes. Amén. Ahora, quiero terminar con esto. Muchos de nosotros a veces batallamos en dejar algunas cosas que eran muy difíciles y muy complicadas y luchamos mucho con ello para servirle al Señor. ¿Sí me están entendiendo? O sea, muchos de ustedes a lo mejor no andaban haciendo cosas malas ni pecado, pero para ustedes la vida antes de Cristo era muy diferente a la de Cristo ahora. Y tú sacrificaste muchas cosas, ¿verdad?, por ahora estar en Cristo. Ciertamente te dio tristeza, pero esa tristeza te produjo bendición para ti espiritualmente. Sí, no sé si me estoy explicando. O sea, dejaste ciertas amistades, ciertos amigos, por ejemplo, que convivías con ellos, que no hacías nada malo, pero eso de dejar significa que ahora ya ese tiempo para ellos, ahora el tiempo se lo das al Señor. Ahora el tiempo se lo pones a Dios, y en ese sentido a veces como que extrañas ese tipo de cosas, pero tú sabes que es mejor la decisión que has tomado, el servir a Dios, el darle tiempo a Dios, el pasar tiempo con Dios. ¿Sí me estoy explicando en esta hora?
¿Por qué? Porque hay cosas que sí nos van a dar tristeza, pero son para bien. Pero hay tristeza que no es para bien. Hay tristeza que es para tristeza del alma, tristeza del corazón, tristeza profunda de la vida. ¿Quién dice amén en esta hora? Segunda de Corintios. ¿Quiere abrir esta Biblia? Segunda de Corintios 7:10. Vamos a ver ahí, por favor. Segunda de Corintios 7:10. Ya estoy a punto de terminar. Amén. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Para salvación. Cosas que a ti te produjeron tristeza, pero era para salvación. Dejaste amistades, dejaste muchas cosas, pero esa tristeza te trajo salvación. ¿Sí me explico? Te produjo salvación en Cristo. Te produjo una vida nueva en Cristo. Te trajo a los pies del Señor con gozo, con paz, con alegría. Pero luego habla de otra tristeza. Dice, que produce arrepentimiento para salvación, por la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué trae? ¿Qué trae la tristeza del mundo? Muerte. Y la tristeza del mundo es cuando usted, mi amado hermano, no quiere salir de esa vida mundana, cuando usted cree que está bien, cuando en realidad está mal. Y esa tristeza le va a traer muerte a usted espiritual y en todos los sentidos. Es muy fuerte esto. Y no es un asunto de tratar de meter a la gente o a usted que me escucha en esta hora, de meterle ideas así como de temor, de miedo. No, sino que Dios nos pone a pensar en que hagamos un balance en nuestra vida para ver cómo está nuestro corazón y cuáles son aquellas áreas en las que yo necesito trabajar o en las que yo necesito pedir ayuda a mi Dios para que Él pueda bendecir y pueda florecer mi vida espiritual y no me pueda detener, porque Dios desea desarrollar en ti una enorme bendición. Quiere que seas el mejor empresario, el mejor padre, el mejor cristiano, el mejor servidor de la congregación, el mejor cantante. ¿Sí me estás escuchando? Porque a veces no avanzamos porque hay pecados que nos detienen. Aquí hay una lista como de 4 o 5, pero hay cuántas cosas que nos pueden detener, hermanos. Tantas cosas que no nos damos cuenta que nos están paralizando, que no está desarrollándose el potencial en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos caminando conforme a la voluntad del Señor. Y Dios te dice en esta mañana, despójate de todo peso que te asedia y corre con paciencia la carrera con Cristo. Pero despójate de aquello que te estorba, de aquello que tú no puedes. Incluso en esta mañana dile, Señor, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello, pero con tu ayuda, Señor, yo sé que tengo la posibilidad de que lo puedo lograr. Amén. ¿Amén o no amén? Le voy a contar la historia y con esto termino. ¿Alguien ha oído alguna vez, y si no lo ha leído, esto está en todas las redes sociales, de Magic Johnson? Magic Johnson fue un jugador basquetbolista en los años, su carrera empezó a los 80, en el 1980 y terminó en 1991. Él y Michael Jordan y otros dos más es la grande prominencia de los 80s y los 90s. Conocidísimos por todo el mundo, en el mundo de los deportes sobre todo, y fue uno de los deportistas de todos los tiempos el más fiestero. Le gustaba la pachanga. ¿A alguien le gusta aquí la fiesta? ¿A alguien le gusta la fiesta? ¿Ya no les gusta? Bueno, ahora en Cristo podemos tener pachangas cristianas, hermano, no me malinterpreten. Hola, ¿están aquí conmigo? Bueno, en el tiempo de este basquetbolista, él no era cristiano y a él le gustaba la parranda, le gustaba la fiesta. Invitaba a artistas de fama porque pues tenía dinero y les pagaba. En sus fiestas privadas iban a cantar cantantes importantísimos. Así que siempre todos querían estar en las fiestas de Magic Johnson, ¿verdad? Y todo el mundo quería estar ahí. Y lo característico es que él era muy alegre, era que le gustaban mucho las fiestas. Él se la pasaba casi la mayor parte de la semana en fiestas, en fiestas, en fiestas. Y lo más relevante para sus amigos era que él siempre dormía con 6 mujeres. ¿A quién no le gustaría esa vida? Ay, no dicen nada, ¿verdad? Pastor, usted es la voz de nuestra conciencia. Pero estamos hablando de alguien que podía hacer eso, de alguien que tenía el dinero, que tenía la fama, fiestero, con mujeres. Pero cuando él se casa, toma la decisión de casarse, su esposa le da la noticia y le dice, oye, fíjate que te voy a dar la noticia. Y le habla el médico, el ginecólogo, su esposa está embarazada y tiene 2 meses de embarazo.
El feliz y contento. A los 2 meses que ya tiene 4 días de embarazo, vuelve a recibir una llamada de los médicos, ¿verdad? Después de tener esa noticia bonita. Y los médicos lo contactan y le dicen, ¿sabes qué, amigo Johnson? Te queremos dar una noticia que no es tan agradable, pero que tienes que soportarla. Tú fuiste diagnosticado con VIH. Eso está en las redes sociales, usted lo puede investigar ahí. Tú fuiste diagnosticado con el VIH. Este hombre de pronto se le desmorona todo el mundo que él tenía. Y obviamente como él era tan promiscuo, ¿sí me estás entendiendo? Estamos hablando de los 80s y los 90s cuando había mucha proliferación del SIDA. El SIDA fue, ahorita muchos de los chavos millennials, ya no sé si sepan de eso, ¿verdad? Pero los millennials a lo mejor ni saben de eso, a lo mejor no saben ni qué es, ¿verdad? Hola, buenos días. Escúchame lo que te digo. Pero en los años 80 y en los años 90, esa fue una enfermedad muy conocida en todo el mundo. El temor se apoderó de mucha gente y él fue uno de los infectados con el VIH. Él obviamente se le desmorona su mundo, su panorama que tenía, se acaba el mundo de las fiestas porque empezó a mermar su cuerpo, empezó un tratamiento y todo, pero él tuvo una mentalidad y él dijo, yo no me quiero morir de esto. Toda su fuerza y ahora toda su energía, escúchame, la empezó a canalizar con Dios. Y afortunadamente tenía una madre cristiana que todos los días oraba por él. Todos los días intercedía por él. No hubo algún cristiano que fuera con él o que le llamara o que le dijera, oye, Dios te puede sanar, Dios te puede perdonar. Porque muchas de las veces, ¿sí me sigues oyendo todavía? Muchas de las veces miramos que a alguien le pasa, por promiscuo, por pecador, es un juicio de Dios y eso le pasa por andar de mujeriego y señalamos y condenamos a la persona, pero pocas veces mandamos una palabra de aliento, pocas veces soltamos una palabra de esperanza. Todo mundo lo condenaba, todo mundo lo juzgaba, pero la única que nunca lo juzgó fue su madre. Había una palabra de gracia, una palabra de amor, pues era su madre. ¿Y a qué madre no le duele un hijo? Todos los días oraba por él, todos los días intercedía por él y le dijo, mi hijo, la única salida se llama Jesucristo. Busca a Jesucristo. Se entregó a Cristo, le dio su vida a Cristo y toda su fuerza, toda su energía y todo su dinero fue canalizado para los adelantos tecnológicos y científicos, para fortalecer la medicina y que se descubriera un tratamiento para que no muriera gente del SIDA. Y hoy por hoy en Estados Unidos se reconoce que la contribución de Magic Johnson, de su dinero, de su investigación y de su tiempo, ha servido para que menos gente muera del virus del SIDA. Todo mundo sabe que gran parte del beneficio que se tuvo de los adelantos para vencer al SIDA o para contener al SIDA fue de un hombre llamado Magic Johnson. Pudo convertir su tristeza y su tragedia en bendición cuando vino a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Quiere decir que no todo está perdido. Usted que me está escuchando en esta hora, no todo está perdido si usted le entrega su corazón a Cristo. Tal vez tu matrimonio destruido, tirado en el suelo, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de fe para ti. Si tú te acercas al Señor, Él te va a ayudar y Él te va a bendecir. Y así como transformó la vida de este deportista y que mucha gente da gracias a este hombre, así usted también dele gracias a Dios porque hoy su vida puede cambiar. Si va a aplaudir, aplauda con ganas, aplauda con gozo y aplauda con bendición. ¿Quién dice amén? ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Póngase de pie en esta mañana. Amén.